Buenas. Buenas. Permiso. Sí, nada más. Disculpe, ya me voy para allá. Ya hay una familia mía ahí, que ya me voy. Si alguien ha aguantado la guerra en el mundo, los negros. Así de sencillo, por más que nadie. Qué pena con los demás. Qué pena, pero si hay una raza que ha aguantado todo nosotros. Y una historia repetida, nuestros tátaras les tocó los viajes transatlánticos, nuestros abuelos les tocó heredar la herencia esclavista, discriminatoria, racista. A nosotros nos ha tocado batallar todos los días de nuestra vida, y a ustedes les toca también, a nuestras mujeres aguantarse lo que sea, a nosotros obligarnos que si no somos machos, entonces no puedo ser gay, o no puedo ser lesbiano, no puedo. Entonces, ¿cómo? Nos ha tocado a nosotros más que a nadie. Yo soy Julio César Castillo y estoy a cargo de esta finca como supervisor encargado, y entonces esta es mi labor, la cual yo siempre estoy realizando en esta empresa. Entonces nosotros tenemos la práctica en esta área, que es la plantación de palma de aceite, y desde allá donde ustedes vienen mirando la plantación, todo esto abarca hacia el lado de abajo o hacia el lado de arriba, y también tenemos viveros acá adelante. La tenera era una planta que no había necesidad de hacerle una polinización asistida. O sea, ella era natural. O sea, se siembra, hay que hacerle sus mantenimientos como tal y todo, pues sus fertilizaciones, pero ya en cuanto a formación de racimo, ella llegaban los camerúnicos y ellos mismos hacían la polinización. ¿Qué son los camerúnicos? Son unos cucarroncitos, unos bichitos muy diminutos, y ellos mismos hacen la polinización. Tiene el corón, esos son grandes. Con esa también se puede hacer aceite. Pero la semilla. En este material que tenemos no es así. Este material que tenemos, los racimos masculinos no tienen la viabilidad para polinizar el femenino. Ya, entonces hay que hacerle una polinización asistida. Ya, entonces con estos materiales estamos trabajando más o menos desde el 2007, estamos trabajando con estos materiales, porque la tenera, el PC, como de pronto algunos de ustedes bien conocen, el PC acabó con las plantaciones totalmente. Otra cosa que también les digo, Poliniza solo estimula carne,
O sea, no hay semilla. No hay semilla. Esa. Con otro componente. Entre menos almendra haya, hay más aceite, porque ellos van detrás de aceite y no detrás de almendra, porque el aceite es lo que a ellos les llena el bolsillo. Ya, entonces, claro que a la gente le pagan peso, pero ellos buscan aceite. Y allá adentro se trae un por este jable y se bota de ahí. Es normal. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papa china, chontaduro, yuca y la pepepan. Y trajeron gente de otros lugares para que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca. En lugar de amores hay enemistad. En lugar de guacuco se come bacuco. Y en lugar de guarapo marihuana dan. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Mi nombre es Kevin Angulo y soy el administrador de este centro de acopio de aquí, del centro de Cacao Bajo Mira SAS. Este cacao tiene aproximadamente 6 días de estar aquí en cajón ya, 6 días de estar fermentando, ¿sí? Este es el área de fermentación. Estos cajones tienen aproximadamente capacidad de 400 a 450 kilos, ¿sí?, de capacidad de fermentación. Estamos tomando temperatura, les hacemos prueba de corte para determinar cuál es el avance del proceso de fermentación, ¿sí? Entonces es importante pues, que ahorita hagamos una prueba de corte y veamos en cuánto porcentaje va la fermentación de este lote de cacao que está aquí. Cogen 10 granos al azar, por ejemplo. Bueno, digamos que ahí vayan 10. La famosa prueba de corte. Notamos que está como un poco así como con estas grietas, quiere decir que ya están listos para sacar a marquesina, por decirlo así, o sea que ya están fermentados. Una vez que sale este proceso, y aquí se lleva el cacao a marquesinas, que son esos secaderos que obligamos a pasar por allá para que los miren, ¿sí? En 7 grados ya está listo para sacar. Aquí tenemos un instrumento que se llama un hidrómetro. Entonces con ese aparato nosotros determinamos la humedad del grano de cacao. Cuando ya esté en 7% o 6.5, llegamos y lo sacamos, independientemente que haya tenido 8 o 10 días. Se baja a 4 o 5, está muy seco. Sí, no podemos. A la experiencia, una experiencia muy chévere, muy bacana. A pesar de que yo soy de acá, también pude reforzar mis conocimientos, cosas que no sabía tan a fondo, y ahora pude como que reforzar eso. Sobrepasan las expectativas que se tenían a la hora de plantear esta escuela, porque pasamos más allá de lo teórico y nos vamos a lo vivencial, en donde
tenemos la oportunidad sobre todo de hacer comparaciones también con nuestras realidades. Importante es seguir trabajando en lo que llamamos pues el principio de la economía propia y cómo nuestras comunidades pueden empezar a buscar esas economías que finalmente les dejen pues el sostenimiento directamente a la familia y no al capital, pues que es finalmente quienes se llevan la gran parte pues de lo que hace la comunidad, ¿no? La fertilización, desde la fertilización, el cultivo, desde la siembra, todo es con químicos, con agroquímicos, y eso es fatal, letal para el suelo. Tienen el gran conocimiento para que la tierra vuelva a prosperar, vuelva a producir otro tipo de economía propia como tal, y cuidar del territorio, que es importante. Hablamos primero sobre la constitución de este consejo. ¿Cómo es que? Bueno, buenas tardes. Jason, muchas gracias por la invitación a tu programa. Empezamos, este consejo comunitario se llama Bajo Miri Frontera. Este consejo comunitario fue constituido el 21 de julio del 2003. Lo componen 54 veredas, entre ellas está Brisas del Acueducto, que lo conforman 67 familias, aproximadamente 300 personas. Comunidad afrodescendiente de población negra, donde se vive mucho la agricultura, que es todo el tema del cacao, los frutales y bueno, el plátano también. Acá la gente sobrevive de la agricultura. Bueno, en la recolección de información que logramos hacer tras el recorrido de hoy, decidimos dividir el cacao en dos partes, específicamente respecto a su producción y de qué manera pues se dinamiza con la comunidad. Que es un pluricultivo, es decir, que se adapta a cualquier cosa, es decir, que si, no sé, quitan el palo, ¿sí? Si el palo de cacao se cae, entonces él crece en otro lado, o que si le ponen, entiendo yo, que si le ponen plátano al lado, también crece plátano. Puede crecer al lado de cualquier otra plántula. No tiene dificultad en hacer cosecha estando adecuada de limón, de naranja, de banano, de plátano, de lo que sea, él va a dar su fruto normal, no va a afectarse. Del cacao, pues que es un cacao 100% natural y orgánico, que genera empleabilidad a toda la comunidad, a jóvenes, a mayores, asociaciones de mujeres. Me imagino que los niños también crecen con ese proceso, o sea, a toda la comunidad. Que una vez que la palma de aceite muere, deja esa tierra infértil por mucho tiempo. Los químicos pues de la fertilización, ¿no? Entonces nos damos cuenta que finalmente también nosotros somos un producto de estas empresas, entonces usted se me puede enfermar, pero finalmente usted es un producto reemplazable, ¿no? Y sigue otro y otro y otro, y eso es una cadena que también tiene que ver con el capitalismo, que supongo que lo vamos a ver mañana. Mira. Los agricultores ancestrales no han podido consensuar un acuerdo frente a cuál va a ser la economía que erradique como principio frente al plan de desarrollo de este territorio. Acompáñenme. Porque las tierras pues no son propias, son privadas. Gracias. La necesidad pues de producir de manera masiva. El negocio, por supuesto, se queda pues en una sola cabeza, que es la cabeza pues del empresario y no en sí de quienes producen. Lo otro que decíamos es que no hay un sentir de la comunidad, ¿no? Como que cada quien va por su plata, por su dinero, y nos preguntábamos cuál era la figura del consejo comunitario aquí, como que no la vemos muy presente. No sé, qué se está haciendo, qué se está trabajando, hay sensibilización frente a este proceso, frente a lo que implica, no solamente en términos de dinero, sino también en términos de salubridad. O sea, ¿qué se está haciendo? No hubo como una figura del consejo comunitario en cuanto a la palma, porque en cuanto al cacao, pues creo que sí están como mejor organizados, ¿no? Las preguntas también que tenemos de algunos de nuestros televidentes es: ¿el terreno de quién es? ¿Es de la comunidad? ¿Cómo es ese sustento? ¿Cómo se verán las ganancias? Una llamada. ¿Y qué llamada? De aceite, incitaron a las personas a que todos
sembraran palma de aceite, que era el negocio, e incluso le subían el precio a la palma de aceite para que a todo el mundo le diera la gana de, porque ahí estaba la plata, para que ahora sí, cuando todo el mundo tuviera y dependiera solo de la palma de aceite, bajaran los precios. Y los agricultores, la única opción que tenían dos opciones: o venderlo barato o dejarlo que se pudriera. Y pues contarles a la comunidad que el producto de la palma aceitera, yo digo que es el mejor producto que hay acá en Paz. Pregúntale, ¿cuánto vende el kilo de la palma? Pregúntale. Por favor, responde. Eso es un poco de plata. Eso es un poco de plata. Sí, da ganancia todo el año. Nos llenamos el bolsillo de plata. Una reflexión con ellos, y es que el señor, que no me acuerdo cómo se llama, el que nos hizo la explicación, nos decía como el de aceite, Andrés, nos decía como que él llevaba 14 años trabajando y hacía mucho la salvedad de que él no era académico. Yo no soy académico, y el decir yo no soy académico es finalmente ustedes que son académicos son los que tienen el saber, ¿no? Entonces yo les hacía la reflexión de eso. O sea, hay que empezar también, no sé si hacer jornadas de sensibilización o qué, pero finalmente él es el que tenía el conocimiento. Yo les decía, yo no sabía que aquí había palma africana, por ejemplo. Entonces es el creer que la academia pues es la única que nos brinda el saber y el conocimiento, ¿no? Entonces hay que trabajar también como en eso. En términos de aprendizaje del ID, que es muy rico. ¿Por qué creen que no pueden hacer más nada en su vida? Simplemente producir ya. ¿Quieren? Es que yo también lo estoy haciendo. Igual que ustedes, pero por lo menos estoy diversificando mi territorio. Ustedes sí. Ese es el de La Palma que se cree el gran productor y simplemente sos un peoncito. Pero, amiga, entiendo la situación. Es que ni señal tenemos acá, mamá. Ni señal tenemos. Empezarse a reunir, empezar a estudiar. Bueno, ¿y qué sabemos nosotros de nuestra historia negra? ¿Qué sabemos de la misma historia del territorio? Porque a veces uno está en el territorio y no tiene ni idea ni siquiera de dónde está situado, cómo empezó esto, por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí. Todo eso ustedes se tienen que indagar y tienen que resolver esas dudas. También decidimos hablar un poco sobre las aspiraciones de la comunidad, sobre todo de los jóvenes, y encontramos que hay altas aspiraciones de ser profesionales, aunque se encuentran unas limitaciones grandes desafortunadamente en la comunidad. Y además de ser profesionales en cuanto a lo educativo, hay muchos chicos que sueñan o anhelan ser deportistas profesionales. Yo quedé muy preocupada. Ellos están en un desánimo por todas las complejidades que tienen, porque eso no les permite desarrollarse, sobre todo en la parte profesional, como ya lo mencionaba Lady. Y me parece muy importante que también desde la organización nos pensemos cómo podemos empezar a impulsar y a desarrollar esas necesidades, tal vez no de una forma maximizada, pero por lo menos de una manera en que ellos sientan que estamos acompañándolos en este ejercicio de poder mantenerse en el territorio. En cuanto a entidades que hacen presencia en la comunidad, encontramos el bienestar familiar, que hace apoyo a la población infantil, a la primera infancia, los consejos comunitarios Mira, y tenemos un hospital lejos, un poco retirado, que es un hospital de tercer nivel. Y otra cuestión de gravedad que afecta un poco en los territorios es la presencia de grupos armados ilegales. Creo que era un ejercicio para despertarlos. No, mentira, lo merece. Decirles lo siguiente, y es, claramente ustedes describieron muchos de los elementos de lo que sucede en el territorio. La idea es que ahorita hagamos un ejercicio de retroalimentación a través de este mapa de relacionamiento. Si bien es un mapa que les va a mostrar algunos elementos de lo que sucede en el territorio, hay elementos que hacen falta y la idea es que podamos como llenarlos, ¿sí?
En este territorio solo encontramos productos primarios. ¿Por qué encontramos productos primarios? Porque no hay un elemento de transformación. Es decir, aquí únicamente lo que hacemos es una extracción de la naturaleza y enviamos a otro lugar que los transforme para que ya pasen a ese segundo elemento. Cuando hay transformación, la misma cadena de transformación necesita unas condiciones óptimas para poder movilizar el producto. Es decir, si hubiera acá un proceso de transformación fuerte, de pronto ya la carretera estaría buena, de pronto ya tendríamos por necesidad de internet, de pronto ya tendríamos otros elementos que en este momento, porque somos un territorio primario, exportador de materias primas, pues no tenemos. ¿Listo? Allí decir que en este territorio, por tener cierta cantidad de palmas, ya estamos pasando a un tema de una plantación extensiva, ¿sí? Casi 180 hectáreas, ¿sí? Es demasiado terreno para un producto de monocultivo que de una u otra manera afecta a la soberanía alimentaria. ¿Por qué la afecta? Porque la palma no es comestible, ¿sí? Estamos cultivando un producto que no nos podemos comer, ¿sí? Y al no podernos comer, pues claramente afectamos nuestra propia alimentación, ¿sí? Porque ese terreno podría estar perfectamente sembrado de productos comestibles que también pudiéramos exportar a otra zona, garantizaríamos la economía local y también obtendríamos dividendos económicos de otros sectores. ¡Potente! Y de ese hermoso territorio les voy a regalar
el río Macuí. Yo decidí que la santería fuera mi vida. Yo decidí convertirme en un sacerdote yoruba. Decidí, digamos, acatar, estudiar esto y dedicarme de lleno. Entonces me toca luchar contra la gente que ve la santería como brujería. ¿Ya? Y que la gente diga que soy brujo me importa un pepino. Pero cuando un negro dice que soy brujo, sí me importa. ¿Ya? Miren la diferencia. Cuando cualquier azul, verde o cualquier color me dice brujo, no me importa. Pero cuando un negro mismo me estigmatiza, porque cojo un tabaco, o porque hago un rezo, o porque me paro de cabeza, sí me preocupa. Porque supone que mínimamente nosotros debemos tener una mínima o básica información sobre estos temas. Y no quiere que yo, con aprender de esto, no quiere que yo ya vaya a volverme santero o vaya no sé, a cambiar mi vida, no necesariamente. Pero ahí sí preocupa. Entonces, cuando los africanos llegaron acá, que los dejaron esclavizados, secuestrados de ella, ellos trajeron 4 grandes religiones. Eso hay que tenerlo clarísimo. 4 grandes religiones. Cuando usted entra a hablar de espiritualidad afro, necesariamente tiene que conocer la raíz, de dónde vino esto. La conversación se llama espiritualidad negra y su dinámica en el Pacífico. Pero para poder entender esa dinámica en el Pacífico, tenemos que saber de dónde viene la raíz africana. ¿De dónde viene esto? Porque somos así, eso hay que entenderlo. Miren la cabeza cómo está siempre volando. Los trajeron acá, secuestrados, llegaron 4 espiritualidades con ellos. Además del sabor de la comida, además del swing que plantaba alguien aquí, además del conocimiento, además de todo, trajeron esas 4 corrientes espirituales. Y la primera es lo que la gente llama la regla de Osha, o que también le llaman regla Yoruba, que me gusta más, y que mal llaman, digo yo, no estoy diciendo que es así, pero a mí no me gusta, santería. Changó, Obatalá, Yemayá, Eleguá, todos estos santos que le llaman el panteón de los yorubas, o que también le llaman los orichas, o que también le digan orichas, me gusta más. ¿Y por qué le llaman santería? Porque fue lo que se sincretizó con el catolicismo. Y ese tema, muchachos, nosotros, como ustedes que son la esperanza del proceso organizativo afro, eso tienen que entenderlo, o tenemos que entenderlo. Nosotros no podemos hablar de reivindicación de derechos, nosotros no podemos hablar de defensa de lo étnico, nosotros no podemos hablar de espacio para de reivindicación para las mujeres, para los gays, para los jóvenes, si nosotros no entendemos de dónde estamos sembrados espiritualmente. Ese tema del sincretismo fue lo que realmente permitió en últimas que hoy estemos medio hablando de estas cosas. Que están yendo de rato que no le llamen santería a esto, porque seguirle llamando santería es seguirle dando el chulito, el guiño al tema del sincretismo y la imposición católica. ¿Ya? Porque ¿qué fue lo que hicieron los españoles, los europeos, sobre todo la Iglesia Católica? Pues decirle, no, es la pendejada, usted no puede estar creyendo en esa bobada de Changó, ni en esa bobada de Obatalá, ni en esa pendejada de Leguá. Tiene que creer en el Divino Niño, en la Virgen del Carmen, en la Virgen de las 4 cadenas. Entonces, cuando esta gente nuestra se dio cuenta que ya le tocaba, porque yo no, pues entonces me va a tocar inventar una estrategia. Digamos que el sincretismo fue una estrategia, eso. ¿Para qué? Ve, pero ese divino niño que me están diciendo que yo adore se parece a Leguá. Vea, entonces cuando yo esté supuestamente adorando a su divino niño, voy a imaginarme que es mi Leguá. Que cuando yo esté adorando a esa Virgen de las Mercedes que me quieren imponer, yo voy a imaginarme que es Obatalá.
¿Por qué? Por los colores, porque eran blancos o por la historia que les contaban. Lo mismo pasó con Changó y Santa Bárbara. Lo mismo pasó con San Pedro, que es Ogún, porque Ogún es el rey, digamos, de los metales, pero también el guardián de las llaves, que es como San Pedro. Y así se fue cada cosa poniendo como equiparando. La segunda práctica, yo digo religión, digo práctica espiritual, que se trajo acá fue lo que llama el palomonte, o también le llaman el palo mayombe. Hay mucha gente que relaciona el palo con el espiritismo, ¿no? Con el espiritismo. Porque el palo, y hay otros que dicen que los paleros son brujos. Porque el palo es lo más cercano, si podríamos decirlo así, a la brujería, ¿no? Acá pasa otro plano y tiene que ver con la relación con los muertos, con los espíritus. Si uno puede revisar, eso somos nosotros. No hay una casa nuestra donde no digan, ay, ánima bendita, ay, mi papá me murió, entonces la pagamos el cabo de año, la misa. O sea, todo eso viene de ahí, de esa regla, del palo monte, que le llaman también, también le llaman regla conga o le llaman palo mayón. Que yo soy en Tumaco por hacer una conferencia sobre el tabaco y que la conferencia la den las tabaqueras y se les pague como conferencistas y no se consideren ellas mismas unos bichos raros que están por ahí escondidos en un huerto porque la sociedad no las puede ver, ¿no? Que vengan con la altura y cojan de un auditorio un tabaco y comiencen a mirar que todo es así porque bla bla, un conversatorio entre caballas. Le he dicho a dos y me han dicho, me le apunto. Otras me dicen, vea cómo se le ocurre. ¿Sí me entiendes? Esas que dicen eso así son las que no ayudan a que nos traten serio. ¿Sí? Pero si ellas van como conferencistas, 5 o 6, y se sientan y que lo transmitamos si es posible, eso desmitifica, porque en el fondo todo el mundo sabe que ellas hacen ese trabajo. Entonces, ¿cuál es el bochinche, no? Yo creo que el tabaco, en mi opinión personal, está demasiado mitificado. El tabaco, por ejemplo, la gente huele un tabaco y ya es la joda. ¿Por qué? Porque el tabaco, si me pido mi opinión, sirve para 100 cosas. 99 son buenas. Una sola que lo complejice es que la gente se dedica a aprender solo esa y no las 99. Esa sola es la que hace que haya renuncias, separaciones, que jalan gente, que no sé qué, todo trabajo que hacen. Entonces, esa es la mala. Pero las otras 99, un tabaco limpio, por ejemplo. Si usted tiene un problema un día, coge un tabaco y coge un poquito de biche y se lo pone, enciende una luz y se lo pone a tomar, ahí dice que usted no fume. Ahí más por como sea que lo fume. Y usted encuentra respuesta, usted conéctese con una espiritualidad suya. Ojalá alguien usted crea que le haya muerto, digamos. Un abuelo, ¿no? Un tío, un amigo, o a quien sea, un hermano, y usted comienza a encontrar respuestas en su oído, en su cabeza. Ve, yo no había pensado en eso. Eso que usted cree que no había pensado en lo que le está soplando. Y se puede, es un tema de conexión espiritual. Es que la gente cree que la meditación es solamente por ese y acostarse ahí. No. Meditar también es coger un tabaco y fumárselo. Coger un poquito de biche, un poquito de curado y degustárselo, por ejemplo, pensar. Porque a la larga todas estas cosas son temas espirituales. Estamos viendo el vudú, que es una práctica que se desarrolló mucho más en Haití. Yo digo que esa sí es la propia. Porque si usted revisa, lo que pasa mucho es que siempre tenemos que pensar en perspectivas, ¿no? Siempre. En el caso de la segunda que miramos, lo del palo monte, dicen que el palo nació en Nigeria, norte de Nigeria. Y la mayoría de los negros que llegaron acá al Pacífico, los del Atlántico no tengo tanto conocimiento, pero los del Pacífico venían del norte de Nigeria. Haití fue la primera nación que se cimarronó. Y ojo, no es una ciudad ni una nación completa. Creo que la libertad de la diáspora africana, me parece que todos los países tenemos una gran deuda con Haití. Bueno, eso es algo que yo pienso acá
hablando en voz alta. Porque Haití fue que realmente nos enseñó el camino de la libertad. Ellos nos dieron un día, bueno, aquí que nos acaben a todos una vez, ya, acabémonos, porque esto se arregle. Y claro, lo que principalmente defendió a Haití por la ayuda a sus derechos fue su tema espiritual, que es lo que quiero que nos conectemos con el trabajo que estamos haciendo con ustedes. Las luchas no se dan solo por la cédula de la ciudadanía. Hacemos un llamado primero a todos nuestros muertos, a nuestros ancestros. Soltamos para eso todas nuestras malas energías, que reciban de nosotros solamente luz, paz y todo lo bueno que tenemos para dar. Ya llegó la rosería. Pongan atención, señores. Vamos a rozar. Ya llegó la rosería. Alicen los garabatos. Vamos a rozar. Afilen bien la peinilla. Alicen los garabatos. Vamos a rozar. Afilen bien la peinilla. Para cultivar maíz. Vamos a rozar. En la ley 70 del 93 habla de unas prácticas tradicionales de producción. ¿Sí? Y entonces había que sacar la ley 70 para recordar cuáles son esas prácticas tradicionales de producción que se planteó en ese momento desarrollan los pueblos negros, no únicamente en el Pacífico, sino en todo el país. Eso implica que en el territorio se desarrollan unas actividades. ¿Para qué? Para la subsistencia, por un lado, pero también para la pervivencia, por otro lado. ¿Sí? El terreno tiene cacao, que es cacao nativo, criollo, que tienen los palos, los árboles de cerca de 50 a 60 años de estar los árboles de chocolate. Tiene plátano, que está sembrado plátano, que es primera botada que están haciendo, primero haciendo lo que le ponen. Pues seguimos. Tiene naidí, tiene buena cantidad de naidí. Por ejemplo, ya hay naidí maduro, que Piri dijo que iba a subir ahorita a cosechar. Tenemos también el chapil, que por allá está la palma de chapil. Tenemos pepepan, tenemos roble, tenemos ¿cómo que se llama el que bota? El bota. Sí, caucho. Tenemos caucho y cauchillo de los dos. Caucho. Árbol. Esos son maderables. Tenemos también palos de borojó. Tenemos Naranja, palos limón. caimitos, naranja, limón. Pero el otro pedazo, porque son dos pedazos, el otro pedazo tiene árboles de chocolate, pero estos sí ya son injertos. Allá también, y allá hay más cantidad de roble. Y si no tenemos de presente esas prácticas tradicionales de producción que desarrollan los pueblos negros, no podemos estar hablando entonces de defender un territorio. Y por eso el otro y la otra, paisa sobre todo, vienen y le imponen unas prácticas distintas, como por ejemplo, si era un blanco mestizo paisa y les dijera a ustedes que ustedes son pobres porque les da la gana, porque tienen bastante bosque ahí, tienen bastante agua allá, ¿sí? Tienen bastante oxígeno acá. Y miren esa casa como la tienen. Miren esos muchachos como los tienen. ¿Cuál es la respuesta que ustedes le darían a ese blanco mestizo paisa que viene de afuera y que no conoce la lógica de ustedes? ¿Cuál es la respuesta que le darían ustedes? Porque entiendan que con esa pregunta lo que él les está diciendo es que ustedes son pobres porque les da la gana y porque no explotan los recursos del medio que tienen. Si vemos el suelo,
Oiga, aquí encontramos una gran cantidad de materia orgánica. Aunque pues, lo que hay que hacer ahorita es un estudio de suelo, a ver cómo están interactuando, cómo están interrelacionando esos que son microorganismos, materia orgánica, oxígeno, a ver cómo esos elementos están produciendo nutrientes o proteínas pues, para las plantas. Es una ejercicio que hay que hacer. Y la pregunta es, ¿cuál es la respuesta que ustedes les dijeron a ese blanco mestizo paisa que vino y le manifestó eso? ¿Cuál debiera ser la respuesta que Mario a esos grandes cañicultores que tienen insertos en el norte del Cauca debiera decirle cuando le digan, es que ustedes tienen 200 y 300 hectáreas allá en Pílamo? Ustedes son pobres negros patirrajados porque les da la gana. ¿Cuál es la respuesta que Mario debiera darle como joven del Consejo Comunitario de Pílamo, o como joven del Consejo Comunitario del Bajo Mira, o como joven del Consejo Comunitario Equio de la Organización Y? ¿Cuál es la respuesta? Pensándose que está trabajando desde su lógica de opción propia de futuro, que se está pensando en su futura generación. ¿Cuáles son las respuestas? Porque es parte de lo que ustedes mañana en el diálogo social van a ir a discutir. Digo yo, ¿no? Señor coordinador. ¿Cierto? En un plan nacional de desarrollo, vamos a decir, hay que construir una industria pesquera. Citando ejemplos. Y la pregunta es, ¿rechazamos esa propuesta de industria pesquera o decimos la industria pesquera sí, pero bajo estas y estas y estas condiciones? Si se voltea la pregunta es, ¿ustedes quieren explotar todo el pescado que hay en el mar? ¿Quieren sacar toda la piangua que hay en el manglar? Porque quieren pasado mañana acumular para comprarse un celular iPhone de la última generación. ¿Usted en algún momento de su vida se ha pensado en que sus hijos, los hijos de sus hijos, se piensen el ejercicio de la vida beneficiándose de estas tierras que usted tiene acá produciendo? Pues hombre, de todas maneras, ellos están por allá, ¿cierto? Ellos están por ahí, yo estoy acá, pues no sé, pues, su pensamiento de ellos, pues, al final de mi día mío, pues, cuál sea. Pero usted estaría a gusto de que llegue el momento que va a ser muy lejos, muy lejano, donde usted ya no esté pues, en este plano terrenal, que ellos lleguen aquí y esto lo pongan a disposición de extranjeros, lo vendan, por ejemplo, a extranjeros. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Pues uno ya después de muerto, pues ya no, pues, ¿qué puede hacer? Durante uno esté vivo, uno piensa a su manera. Pero ya cuando uno murió, ya los muchachos no sé si ellos sigan cultivando, o lo vendan, o lo regalen, o lo abandonen, pues qué sabe uno. ¿Cuál es la propuesta de economía propia de que ustedes se soñarían para generarle bienestar a sus nietos y a sus bisnietos? ¿Cuál es la propuesta de economía propia? Ustedes como militantes jóvenes del PCN le van a proponer a la Asamblea General del PCN. ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta?
noches a todas y a todos. Gracias por la invitación. Hoy vamos a analizar, creo yo que uno de los asuntos más importantes de cara a los cambios que estamos construyendo y esperando, y más que esperando, necesitando. Y es la estructura del Estado. Yo he hecho una pregunta de sacar el cuaderno, ¿vale? Porque realmente si quiero hacer una pregunta y yo creo que en la respuesta está la clave de casi todo nuestro proceso organizativo. Mire, este es el nivel más básico de la infraestructura del Estado y es el municipio. Parte de la descentralización de este país, antes en este país todas las decisiones se tomaban desde Bogotá, no es que haya cambiado mucho, pero desde 1986 inició la elección de alcaldes municipales. Ese fue el primer paso hacia la descentralización del poder en el país. La gran descentralización se dio en la Constitución de 1991. Pero yo quiero que examinen esta diapositiva y me digan ¿qué hace falta? ¿No hay consejos comunitarios? Sí. Claro, entonces esa es la clave en la que nosotros tenemos que examinar el Estado. Pero ¿por qué están los territorios indígenas y por qué no está la gente negra? Alguien que me diga. Es una respuesta técnica difícil, la verdad. Pero es muy importante porque así se entiende qué es lo que hemos ganado y qué es lo que nos falta. Ustedes saben la historia de 1991, ¿no? Se dio, de hecho, el movimiento juvenil jugó un papel muy fundamental porque cuando se hizo en la época de los... Voy a volver un poquito a la edad en que nací. Esta guerra actual se explica en gran medida, o sea, es muy antigua, pero digamos que la última etapa de esta guerra se explica porque básicamente el Partido Liberal controlaba el poder básicamente desde 1930, lo había perdido con la Constitución de 1886. En esa época, entre 1930 y 1948, emerge un poder político negro muy importante. Alguien que me cite algunas de las personas que ejercieron grandes cargos de representación, sobre todo en el Congreso, para esa época. ¿Qué departamento se constituyó en esa época, por ejemplo? Justamente en 1947. Y tiene que ver con... Porque es que la gente se lo olvida. La gente ahorita ve a Francia y dice, ¡ay no, la logramos! A finales del siglo XIX teníamos una persona tan o más importante como Francia en el poder. Se llamaba el Negro Robles. Dice la Constitución Política de Colombia. Dice, el Estado tiene un conjunto de poderes. Esos poderes se conocen como las ramas del poder público. El principio de centralización política, y es que Colombia es una república unitaria, pero descentralizada administrativamente. ¿Y qué quiere decir descentralizada administrativamente? Que los bienes y servicios para la satisfacción de los derechos están divididos entre los diferentes niveles de gobierno. Entonces el país se descentraliza administrativamente en 3 niveles. Nacional, departamental y municipal. Ahora ustedes se van a dar cuenta por qué los indígenas sí estaban en la diapositiva. Porque hay otro nivel. De hecho hay más niveles. Los indígenas, los resguardos se pueden convertir en una entidad territorial a través del esquema de descentralización. Y por lo tanto pueden tener funciones administrativas. Entonces los resguardos, los indígenas, pueden hacer entidades territoriales y manejar los recursos de salud, educación, es decir, las transferencias. ¿No les parece extraño que los indígenas puedan hacer eso y nosotros no? ¿En qué está el problema? ¿Dónde está el problema? Ya lo dijimos. Para que los indígenas puedan hacer eso está en la Constitución. Miren, los indígenas, de los 380 artículos, si ustedes se dan cuenta, hay más de 10 artículos que hablan de los indígenas. Administración, justicia, fiscal, ellos tienen todas las autonomías que tiene un ente territorial. Nosotros no. Los indígenas, que ya tenían un reconocimiento y tenían una ley desde 1889, los indígenas tuvieron participación
e hicieron dentro de la Constitución un estatuto constitucional indígena. Ustedes leen los 380 artículos de la Constitución y la única mención directa a la gente negra es el artículo 310 que se refiere al estatuto raizal. Es la única. De resto es como dice Manuel Zapata Olivella, la ambigüedad de los étnicos. Pero el Zapata Olivella dice, bueno, pero si eran tres, indígenas, negros y rom, ¿por qué no los nombraron? No los nombraron porque lo que no se nombra, no existe. Eso se invisibiliza. Entonces nosotros no estamos acá. ¿Qué tienen los territorios indígenas y por qué están en este esquema de centralización? Los territorios indígenas tienen la capacidad de convertirse en esto, en entidades territoriales. Y con eso, ¿qué pasa con una entidad territorial? Por ejemplo, el municipio de Tumaco. El municipio de Tumaco tiene la posibilidad de recaudar recursos a través del predial, etcétera, y los impuestos que tiene aquí internos, movilidad de los carros, etcétera. Y además, recibe de la nación una cosa que se llama las transferencias para salud, educación. Bueno, son como 4 tipos de transferencias. Es un billete. Un billete. Entonces los indígenas pueden recibir su billete. ¿Ustedes creen que los consejos comunitarios pueden recibir billete? ¿Reciben billete? Entonces hay una dificultad gigante. Y por eso es que nosotros no tenemos representantes legales, sino a veces tenemos es como jefes. La ley 70 estructura una posibilidad que está dentro de la Constitución. Entonces, a partir del artículo transitorio 55, se crea la ley 70, que la ley 70 se crea como para desarrollar un esquema de derechos económicos, sociales y culturales, más la posibilidad de que los territorios que habita la gente negra de manera ancestral, o los que tengan características similares, puedan ser titulados de forma colectiva. Esos son los territorios colectivos. Entonces los territorios colectivos que dicen 1745, bueno, se configura, para configurar un territorio colectivo, ¿qué hay que hacer? Un consejo comunitario. El consejo comunitario es la máxima autoridad. El consejo comunitario elige su gobierno, una junta de gobierno y un representante legal. Y nosotros no tenemos infraestructura. ¿Les parece que estamos en una situación peor que la esclavitud? Y en gran medida es porque estamos fuera de este negocio. Claro. Entonces cuando uno habla de racismo, no, que pues bien de racismo para qué. Venga, pero aterricemos en cómo se estructura ese racismo. Porque el racismo es una estructura. Y es una estructura de poder. Y es una estructura de opresión. Voy a romper el silencio y dejar el miedo atrás. Quiero que en mi territorio vuelva a florecer la paz. Y no quiero que más nunca se nos vuelva a repetir tanto dolor y tragedia, vamos a ponerle un fin. Hoy mi lindo territorio llora de mucho dolor. ¿Dónde están los muertos? Pregunta mi corazón. Hoy busco a mi papito, hoy busco a mi mamá. Desaparecidos, ¿dónde estará? Dejaré todo el orgullo, el odio y el miedo atrás, para que todos sepan que solo queremos paz, para que todos sepan que solo queremos paz. Ahí se lo dejamos. ¿De qué han servido las leyes para que la educación, si nos violan los derechos con racismo y exclusión? Ofrezco mi canalete, mi palabra y mi corazón. Vamos a hacer un pacto por la no repetición, para que la madre tierra ya no llore, por favor. Pedimos encarecido a la no repetición. Pedimos encarecido no a la repetición. Un grupo que
desaparezca el odio. No quiero desplazamiento, quiero vida y dignidad. Que se dejen ya las armas y la paz sea de verdad. Ya no quiero más violencia, por favor párenle ya. El territorio ya no aguanta que un hijo le maten más. Masacre, abandono, descuido estatal. Una madre está llorando por su hijo que ya no está. ¿Y dónde está el desplazado? Por él pregunto yo, por el que mataron, por el que nunca volvió, por todas esas víctimas que la guerra dejó. No más impunidad, no más repetición.